Hola, ¿qué tal nuevamente? Espero que tengan un muy buen día, o tarde, o noche. Hoy día voy a hablar un tema que muy pocas veces he tocado, que tiene que ver mucho con las líneas de transmisión y las pérdidas de energía que se producen a través del aire, que se conoce comúnmente como el efecto corona. Y también vamos a ver cómo se hacen los estudios en el fondo para determinar, ¿cierto?, si tenemos problemas graves, ya, y cómo debemos actuar para solucionarlo. Voy a pasar a compartir pantalla. Esta sería la presentación que tengo. Me ha tocado hacer capacitaciones a empresas de transmisión. Bueno, aquí tenemos cómo se ve el efecto corona a través de cámaras, ¿cierto? Cámaras termográficas, por ejemplo. Y además cómo se sitúan dentro de lo que son los aisladores poliméricos. Vamos a partir. Primero, una pequeña definición de qué es lo que es el efecto corona, ¿cierto? Es una descarga eléctrica cuando se produce una rotura parcial del aire, ya respecto de la aislación del aire. Cuando tenemos un campo eléctrico relativamente alto, por lo tanto se va a producir esa descarga a través también de gases ionizados, ¿no?, en el aire. Por lo tanto, vamos a tener una pequeña descarga. Esa es la idea. Dice que sucede en altas intensidades de campo eléctrico, son son descargas de baja intensidad, relativamente baja energía, pero que obviamente puede aumentarse si se producen los flashover o contorneos. Descarga corona, gap, contorneo. Bueno, aquí la situación es bastante más delicada porque cuando se produce un contorneo, un flashover, también se conoce como flashover, que es una descarga a través del aislador. Ahí ya tenemos elementos más delicados porque eso podría eventualmente producir también lo que es la apertura de una línea de transmisión. Sucede cuando la rigidez dieléctrica, estamos hablando del aire en este caso, supera ya creando un pequeño cortocircuito. Dice resultando una alta corriente con alto poder de descarga. Obviamente aumentan las temperaturas, pueden ser en el conductor, pueden ser en los aisladores también. Y también tenemos una luminiscencia que se le llama corona, ¿cierto? Que es un haz azulino, ya que se puede ver en las noches en líneas de alta tensión, líneas normalmente que también se encuentran a grandes altitudes. Y un zumbido también, un zumbido de la línea. Seguramente más de alguno de ustedes lo ha escuchado. ¿Se fijan? Acá tenemos dos fotografías de cómo a través de cámara son detectados estos efectos corona, que pueden llegar a ser bastante nocivos en las líneas de transmisión, con pérdida de lo que es la transmisión en sí. Dice descarga en gas por ionización. Son localizadas, eso quiere decir que ocurren en ciertos sectores bastante definidos, y también son parciales porque no comprometen todo lo que es la aislación o la instalación eléctrica. ¿Cuáles son los efectos que se producen por una descarga corona? Tenemos luminosidad en la noche, obviamente, en el día no se puede ver. Interferencias, por ejemplo, en la televisión, ruidos acústicos, sistemas de comunicaciones, generación de ozono, que es oxígeno, son 3 átomos de oxígeno, ¿cierto?, formando una molécula. También tenemos calor, vibraciones mecánicas, por el zumbido ese que yo les decía, y también pérdidas de potencia y energía. Se fijan, aquí tenemos los filamentos cortados, un hilo que se puede cortar dentro de lo que es un cable, y ahí vamos a tener un punto. También tenemos el hardware flojo o las uniones que no están debidamente apretadas, contaminación en los aisladores. Ya voy a estar haciendo algunas capacitaciones sobre la contaminación de aisladores y el lavado también, los sistemas de lavado. Tenemos también daños en los aisladores, ahí se pueden ver algunas de las marcas que pueden ir dejando, y también malas conexiones a los sistemas de tierra.
¿Por qué es importante detectar? Porque se produce degradación o pérdida también de lo que es la aislación, en los aisladores de diferentes tipos. Daños físicos en algunos componentes, en las aislaciones, conductores, cables. Interferencia en lo que es la radio y la televisión. Ahí ustedes, como tienen la grabación de esto, van a poder leer con mayor detenimiento. Y también ruidos de audio, ¿ya? Cuando tenemos receptores que generan estrés, dolores de cabeza, ya diferente. ¿Por qué es importante? Porque también hay inducción que podría producir posibles fallas, descargas, fugas de corriente, por ejemplo, aumentan los campos electrostáticos y electromagnéticos, ya interferencias inductivas también en las líneas de potencia y en comunicaciones. Dice indicación de que puede venir un inminente flashover o un disparo, ¿cierto?, que pueda sacar la línea. Los flashovers normalmente no siempre generan disparos de interruptores. Dice pérdida de potencia y energía que se produce obviamente a través del aire. Evidencias del efecto corona, de que hay un efecto corona. Dice, los conductores, dice, se presenta cuando el potencial de un conductor en el aire es muy alto, el voltaje, sobrepasa la rigidez dieléctrica del aire, rompe el aire, la aislación del aire. Se manifiesta por luminiscencia, ¿ya? O penachos azulados. Dice sonidos silbantes, olor a ozono, típico cuando se producen rayos, descargas atmosféricas, aparece un olor bien especial. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido un generador de ozono cerca. Bueno, es bien característico el olor del ozono. Se debe, bueno, a esto el efecto corona, a la ionización del aire. Obviamente, a mayores alturas, la ionización es más probable, por lo tanto, lo que es el efecto corona también tiene mayores probabilidades. Dice, el comienzo de la descarga por elevado campo eléctrico puede producirse del lado de la fase o del lado de la Tierra indistintamente, porque tiene que ver con el campo eléctrico, el potencial que pueda tener en algún punto. Obviamente se exacerba esto en las partes metálicas. ¿De qué depende el fenómeno? Dice, es función del gradiente de potencial, eso quiere decir la diferencia de potencial que exista sobre alguna superficie, que obviamente va variando dependiendo del grado de contaminación que pueda tener el aislador. Dice, depende de condiciones ambientales y características técnicas, por ejemplo, la presión atmosférica, densidad relativa del aire, así como la humedad, la altura, también la altura sobre los 900 metros sobre el nivel del mar. ¿Cierto? Ustedes saben que muchos equipos se comportan en forma diferente justamente por el tema del aire, el tema de la ionización. Depende del voltaje, depende también de la sección del conductor. Aquí habla del radio, pero obviamente nosotros lo entendemos como la sección del conductor. Se desarrolla la descarga del tipo corona. Dice, normalmente existe un cierto número de pares que son iones electrones, libres, que son los que finalmente se están moviendo, ¿ya? ¿Cuáles son algunas fuentes de energía? La radiación solar, los campos electromagnéticos, obviamente en los circuitos de corriente alterna aparecen campos electromagnéticos. Dice procesos elementales, dice favorables a la descarga, dice la fotoionización, excitaciones atómicas, ya vamos a ver un par de diagramas, ionización por choque. Desfavorables a la descarga, cuando hay recombinación de estos electrones libres, dice enlace con moléculas neutras. Características son fenómenos obviamente probabilísticos, es difícil determinar exactamente dónde va a aparecer. Participan iones y electrones libres que se están moviendo y simultáneamente aparecen. Ahí tenemos, por ejemplo, ionización por choque, por foto, que es la luz, ¿cierto? Tenemos los fotones, no vamos a entrar a describir los fotones, y tenemos la excitación atómica también. Tenemos los electrones libres que están ahí moviéndose, tenemos recombinación que se produce. Por ejemplo, un electrón que choca con un elemento, se generan a veces fotones,
y enlaces también moleculares. Estas son algunas formas en las cuales se podrían favorecer lo que es las descargas. Mecanismos de formación de descarga con corriente alterna. Polaridad negativa, vamos a saltarnos acá un poquitito, ¿ya? Dice, polaridad negativa, dice flujo de electrones alejándose del conductor. Se le llama impulso de Trichel, cuando se está alejando los electrones. Y positiva, acordémonos que los electrones tienen carga negativa, por lo tanto, polaridades iguales se repelen, y es por eso el fenómeno. Y con polaridad positiva se atrae, por lo tanto, los electrones van hacia los conductores streamer, se llama este fenómeno. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando tenemos con polaridad negativa, eso quiere decir alejarse del conductor. Aquí lo tenemos con polaridad positiva. Fíjense las fotos, cómo salen. Aquí hay algunos diagramas que ustedes pueden entrar a estudiar también. Descargas en el aire, en la superficie de los aisladores. Fíjense cómo se van produciendo la polución que va contaminando los aisladores. Tenemos humedad. Se genera obviamente un electrolito que favorece lo que es la circulación de corriente, y aquí tenemos lo que se produce el contorneo o flashover, que es siguiendo lo que es la forma un poquitito del aislador. Aquí tenemos algunas descargas que son muy parciales en la superficie de los aisladores. Bueno, aisladores de vidrio o porcelana, dice la fractura del vidrio o porcelana debido a esfuerzos inadecuados. Esto también va a colaborar. Y en algunos aisladores del tipo poliméricos, ¿cierto? Que son los de resina epóxica, dice que se produce erosión en la goma de la silicona por estos efectos. También daños progresivos en el núcleo de fibra de vidrio, especialmente al ácido nítrico que se produce cercano. Esto se produce mucho, mayoritariamente cuando estamos del orden máximo de 3 kilómetros desde la costa, por efecto de la sal, y también rotura de los aisladores poliméricos. Todo esto va a ir produciendo, digamos, lo que son los efectos corona. Ahí tenemos, ¿cierto?, el anillo corona, cómo se va produciendo en algunos sectores. Estos diagramas son bastante ilustrativos. Dice diagnóstico del estado operativo de los aisladores poliméricos en líneas de transmisión. Fíjense ahí que uno puede ver en algunas zonas metálicas también cómo se van generando los arcos, ¿cierto? Los arcos que van produciendo, o las mini descargas por efecto corona. Ahí tenemos marcas de quemadura por el efecto corona, fisuras por tracking, tironeo, fuerza, ¿ya? Y también tenemos proceso erosivo que obviamente va aumentando con el tiempo. Acordémonos, esto tiene que ver mucho con la contaminación de los aisladores. Aquí lo tenemos en motores de 6,6 kilovolts, niveles de media tensión. ¿Cómo se hacen las inspecciones? Bueno, han ido avanzando las inspecciones desde lo que era obviamente una persona con lentes, y después se fue mejorando hasta llegar a lo que es el uso de drones, ¿cierto? Para poder revisar ya en algunos casos, por ejemplo, lo que son las líneas, si hay hebras cortadas, si los aisladores tienen mucha contaminación. Se ocupa también lo que es la termografía. Dice, métodos para la detección del efecto. Tenemos la detección por ultrasonido. Se aplica en líneas de transmisión y distribución de alta tensión. Bueno, aquí en Chile la distribución es hasta los 23 kilovolts. Sobre eso ya se considera subtransmisión y transmisión. Dice inspecciones predictivas también en las subestaciones, en la parte de los conmutadores o equipos de operación, apertura y cierre, transformadores de potencia. También en los cuadros eléctricos, los tableros. En todos esos elementos obviamente se hacen estudios por ultrasonido. También puntos calientes con cámaras termográficas, ¿cierto? Se ocupa mucho la termografía infrarroja. El ojo no es capaz de percibir ciertos colores. El ojo humano percibe los colores desde los 380 a los 780 nanómetros. Fuera de eso tenemos los ultravioletas y los infrarrojos.
Con cámaras perfectamente se pueden percibir dichos puntos calientes, pero con la vista es imposible. ¿Se fijan? Radiación ultravioleta también aquí en los aisladores, pero esto es solamente detectable con equipos, ¿cierto? No es detectable mediante una visión rápida. Hice como conclusiones el desarrollo de una falla en un aislador polimérico muchas veces se desarrolla sin la posibilidad de que el operador pueda determinar si existe el problema. Si no hay termografía, si no hay un medio o fenómenos que interfieren en las comunicaciones y cosas así, es muy difícil determinarlo. Dice, técnicas predictivas como la inspección ultravioleta o la infrarroja ayudan a mejorar la capacidad de diagnóstico. Y la inspección ultravioleta, dice, puede aplicarse también a equipos de subestaciones, celdas de media tensión, generadores, motores también de alta tensión y potencia. Dice, la magnitud medida está definida como número de fotones por minuto. Fotones por minuto. Acordémonos que los fotones son elementos que tienen comportamiento dual, que son parte, digamos, de lo que es la luz, ¿ya? Y también como ondas electromagnéticas, ¿eh? Dice, la cámara muestra el número de puntos ultravioleta por minuto. Este número está relacionado con el número de fotones emitidos, permitiendo una medición semi-cuantitativa de cuánto, de medir, no cualitativa. ¿Ya? 6 dice, importante recordar que la descarga corona depende de las condiciones ambientales, temperatura, humedad, presión del aire, altura, que es bien importante también, grado de contaminación de los aisladores, hebras cortadas en los conductores, cables, sean de aluminio o de cobre. Aquí tenemos cómo se pueden hacer fotografías termográficas para determinar si hay puntos calientes. ¿Qué es lo que es la termografía? Dice, técnica que permite captar a distancia las radiaciones calóricas o térmicas. Dice, de los objetos u objetos y traducirla a una imagen inteligible, inteligente, visible para el ojo humano, para que se pueda analizar. La radiación, dice, es emisión, propagación, transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Radiación térmica, ¿cierto? Que es esa radiación de la temperatura, ya que no se puede censar con la mano en este tipo de equipo. Por lo tanto, aquí se trabaja mucho lo que son las emisiones de radiación electromagnética también en ciertos equipos. Por ejemplo, transformadores, líneas de transmisión. Este es el espectro visible, que es bastante pequeño, que va más o menos de los 380 a los 780 nanómetros. Fuera de eso, es imposible ser detectado por el ojo humano. Aquí está la resonancia magnética, ¿ya? Y aquí están los infrarrojos, vibracional, que son los elementos por los cuales uno puede detectar la presencia de efecto corona. Los ultravioletas, ya también, que están más a la izquierda del color índigo, que es un color azulado morado aproximadamente. Aquí tenemos lo que es la radiación registrada por la cámara termográfica, consiste entonces en la radiación de onda larga emitida, reflejada y transmitida, que surge de los objetos presentes, ya obviamente que no son detectables. Esas son las cámaras termográficas. La emisividad, épsilon, dice la capacidad que tiene un cuerpo de emitir radiaciones infrarrojas para ser detectadas por las cámaras infrarrojas, emisividad. Reflexión, ¿cierto? Que es el grado de rebote, de reflejar ciertas ondas electromagnéticas, en este caso radiaciones infrarrojas. La transmisión, como el vidrio, por ejemplo, es la capacidad de que pueda traspasar, transmitir las radiaciones. Este es el calor, dice, es la energía asociada al movimiento aleatorio de los átomos y moléculas que componen la materia. Se fijan, todos estos elementos son los que nos ayudan a nosotros a hacer predictividad. Temperatura, obviamente, es la medida de la velocidad del átomo, moléculas, ya no es una forma de energía, aumenta o disminuye dependiendo de la energía o los movimientos que se producen.
Esta sería la cámara termográfica, ¿cierto? Para lo que no es visible para el ojo humano. Sí, para la cámara y que puede ser llevada a través de interfaces a computadores para hacer análisis. Bueno, acá que detecta la cámara termográfica, radiaciones emitidas, épsilon, la reflexión y la transmisión. Esos tres elementos que la suma de ellos en sí tiene que dar 1, 100%. Cuánto se transmite, cuánto se refleja y cuánto se emite. Ese es el concepto. Esto lo vamos a ir saltando un poquitito, fíjense lo que es la imagen termográfica de infrarrojo de una foto normal y con una cámara. Que aquí se pueden definir cuáles son las temperaturas más frías y calientes. Agua y aceite, ¿se fijan? Tablas de emisividad de épsilon, ¿cierto? Que también nos ayuda. Ahí hay una tabla de cuánto debiera ser emitido por los diferentes cuerpos. Cuerpo negro, 1. Piel humana, 0,98. ¿Se fijan? Esto es, obviamente, si lo multiplicamos por 100, nos van a dar los porcentajes de emisividades, épsilon. Correcta inspección termográfica. ¿Cómo hacer? Dice ajustar correctamente la emisividad de acuerdo al elemento que vamos a nosotros a censar. Ajustar la temperatura reflejada. Dice enfocar el objetivo en la cámara al momento de tomar la imagen, ya que la nitidez no se puede modificar después. Es bien importante el tema de la nitidez. Ya vamos a ver una foto. Dice utilizar una distancia adecuada al objetivo, que no sea demasiado corta o larga. Sigamos leyendo. Dice considerar los efectos de fuentes externas de radiación, las luces, por ejemplo, incandescentes, que más del 90% lo transforma en calor, versus menos del 10% en luz. El sol, calefactores, o sea, elementos que irradian calor y que estén cerca del objeto. Dice tomar en cuenta la forma del objeto a medir para el análisis de termografía, ¿cierto? Dice usar siempre que sea posible imágenes reales, fotos para interpretar las termografías. Fíjense acá, baja resolución, 160 por 120 son los píxeles en el fondo. Y aquí tenemos una foto bastante mejor, con mejor resolución. Aquí algunas fotos, ¿cierto? Aquí en sistemas de distribución primaria. Así se vería la foto normal y así la foto con termografía. Aplicaciones en distribución. También tenemos aplicaciones en transmisión, ¿cierto? Para detectar cuáles son las temperaturas, si hay descargas, no hay descargas, en aisladores, por ejemplo, a través de las torres. O también en subestaciones, ¿cierto? Ahí tenemos los bushing y ahí tenemos el punto de unión entre el bushing y el cable. Ahí obviamente tenemos un punto caliente. Y tenemos en celdas de media tensión también, que también nos permite determinar si hay problemas de fuga, ¿eh? A través de la temperatura. Tableros eléctricos, ahí tenemos todo lo que son los interruptores en este caso. Y también en instalaciones mecánicas, bueno, no nos vamos a meter en lo que son las instalaciones mecánicas, lo que son motores, ese tipo de cosas, las tuberías también, filtraciones de aire, humedad. Fíjense que aquí se podría determinar por una cámara termográfica si hay pérdida de agua en el subsuelo, en la parte del desagüe en este caso. Aquí también si tenemos fugas de agua en las llaves, aquí vemos en este caso, en esta llave, que es la segunda llave, que obviamente hay una fuga. Y si tenemos condensaciones en el techo, detectar llamas, ahí se hay llamas en alguna de estas centrales que también manejan gases, por ejemplo, detección de niveles de los depósitos, ¿se fijan? El líquido estaría hasta ese nivel, esa es la idea. Bueno, ahí severidad, prioridad. Esta lo voy a pasar un poquito más rápido ahí, de acuerdo al color, se definen en el fondo cuáles son las prioridades de atención. Esto lo saltamos. Eso sería la presentación. Espero que les sea de utilidad. Como les digo, hay ciertos temas de los cuales se habla bastante poco.
Después voy a estar preparando otros tutoriales que espero que les sirvan sobre las NFPA, la NFPA 70E, que me ha tocado hacer muchas capacitaciones a empresas grandes, empresas bastante grandes y también de contratistas de empresas grandes. Voy a estar desarrollando todo lo que tiene que ver con lo que son los arcos eléctricos, ¿ya? Algunas metodologías de cálculo también para determinar lo que es el tipo de ropa que se ocupa. Así que, como siempre, queridos amigos, espero que este tutorial les haya gustado, les sirva. Un like y suscríbanse a este canal para seguir motivados, seguir incorporando material, información que les pueda ser de utilidad. Desde la electricidad básica hasta el uso industrial, el uso en instalaciones de subestaciones, todo eso. Que estén muy bien, pues. ¿Ya? Lo dejamos hasta acá entonces. Muchas gracias.